Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Erich Honecker murió el 29 de mayo de 1994. Murió en Chile, uno de los hombres más poderosos detrás de la cortina de hierro. El hombre que gobernó Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, frente a la Alemania Federal, de un Berlín que estaba cruzado por un muro, el famoso Muro de Berlín. Murió en Chile después de toda una larga disputa al interior del gobierno chileno de la época, pero también con Alemania y ciertas diferencias con Rusia para traerlo a nuestro país. El próximo mes sale un libro. El libro se llama El refugio chileno a Erich Honecker, 1991-1994, publicado por escrito por Cristian Medina Valverde, a quien saludamos y le agradecemos conversar con este libro o de este libro que está pronto a salir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, ¿quién era Christian Honecker? Erich Honecker, ¿quién era? Erich Honecker yo creo que es el ejemplo vivo de aquel personaje que sin mayores talentos logra hacer una carrera dentro del partido oficialista de la extinta República Democrática Alemana y sin mayor, diría yo, mística o personalidad, logra encumbrarse en los más altos puestos. Es la persona que estuvo detrás de la articulación de la construcción del muro de Berlín y después se constituye en el penúltimo gobernante de la Alemania del Este. Cuando ya Alemania estaba a punto de caer, además. Claro, o sea, exactamente, sí. Cayó poco antes por razones de enfermedad, pero es el típico burócrata de un partido burócrata por excelencia, que es el Partido Comunista, y que realizando pequeñas funciones, siendo fiel al partido, no teniendo jamás una crítica, logra llegar a las máximas alturas. Exactamente, y además, bueno, él siempre se ufanaba de haber combatido a los nazis lo habían tenido detenido en la misma cárcel que finalmente termina, que es Moabit, a la vuelta de la historia. Así que de alguna manera también él representa esos personajes oscuros, esos personajes burocráticos, grises muchas veces, que logran llegar a la cúspide del poder y desde ahí, ¿no es cierto?, ejecutar las directrices propias del partido Estado, ¿no es cierto?, en este sentido, evitar que alemanes del Este vayan hacia Occidente buscando la libertad. Ya, pero es imposible hablar de Erich Honecker si no se habla de Margot. Claro, sí, es imposible. Porque ministra de Educación. Ministra de Educación, sí. En un régimen donde la educación era fundamental para también adoctrinar a la gente dentro del régimen. Sin lugar a duda era un complemento perfecto para la figura de Erich Honecker, precisamente porque se daban cuenta que era importante en la penetración ideológica desde muy temprana edad en los jóvenes, los famosos pioneros, los cuales eran educados en la más estricta ortodoxia comunista, y por supuesto también la formación que eso significaba para que los futuros cuadros del partido se fueran renovando gradualmente. Pero aquí hay algo muy importante. Después del golpe militar en Chile en 1973, muchos chilenos, algunos viajan a Moscú, yo diría el PC, pero el PS viaja o se asila o es recibido en la Alemania Oriental. Ahí está Clodomiro Almeida, pero ahí también está Altamirano. Así es. Entonces,
viajan para allá muchos. Ahí se produce la división además del Partido Socialista y por lo tanto hay una gran protección de Honecker a cierta parte, una buena parte de la izquierda chilena después del golpe militar. Sí, ahora, la relación entre la RDA y Chile tiene una gran curiosidad, diría yo. En términos oficiales, son relaciones muy cortas, pero en términos de relaciones de hecho, abarcan más de 4 décadas. Inga Emerl lo ha demostrado en su libro y al igual que también el joven historiador Gustavo Gajardo en otro artículo que habla precisamente de esta larga relación que hay entre el partido-estado de la RDA y la izquierda chilena, fundamentalmente el Partido Socialista, algunos sectores del comunismo también, y obviamente que cuando se produce el año 73, no solo muchos ven un refugio ahí, sino que también muchos de los personeros que estaban en la embajada de la RDA son auténticos agentes de la Stasi, que van a facilitar, entre otras cosas, por ejemplo, el rescate de Carlos Altamirano, en un rescate que tiene tinte cinematográfico, que despierta, digamos, un día en La Habana, después lo llevan a Berlín, ahí aparece, ¿no es cierto?, al lado de Honecker, es recibido en forma apoteósica, además, en Berlín Oriental. Entonces, de alguna manera, también existe una relación muy estrecha en lo que se llama muchas veces la fidelidad emocional o la lealtad de los nivelungos, porque el partido hermanos siempre fue el Partido Socialista. El Partido Comunista, como usted bien dice, miraba un poco más hacia Moscú, pero el Partido Socialista miraba siempre hacia el Berlín del Este. Honecker era considerado por los alemanes de la Alemania Federal, por Alemania Occidental, por Occidente, no solamente un dictador, que lo era, sino que también un asesino. Sí. ¿Y por qué? Porque la gente simplemente quería irse a Alemania Oriental. Nada más que eso, le disparaban y los mataban. Así es. Entonces, ahora, esto era aceptado por la izquierda chilena. Se cuenta aquí en el libro que próximo a cumplir los 30 años del muro, en algún momento había celebración de Clodomiro Almeida, el líder del Partido Socialista, pero también del líder del Partido Comunista Chileno, que en ese tiempo era el secretario general Olodia Teitelboim. O sea, la izquierda chilena, esa izquierda, celebrando la existencia del muro y sin que les importara, o sí les importaba y lo justificaban, que mataran a la gente que quería irse. Esa era la izquierda. Sí, o sea, no había una crítica moral, sino que simplemente lo que se argumenta es un tema jurídico, que siempre lo argumentó también Erich Honecker, el dictador del país que nunca existió, como reza un libro por ahí, en el sentido de que él aplicó estrictamente las normativas legales vigentes en un Estado, que era la RDA, que finalmente desapareció. Ese fue un argumento jurídico muy poderoso, porque permite un poco darse cuenta cómo se desdoblaba esa izquierda, de que no había una crítica respecto a la represión durísima que había frente a los disidentes, o frente incluso ni siquiera a disidentes, gente que simplemente quería ir a la Alemania Occidental buscando un poco más de libertad. Y esa foto de familia que yo siempre digo, estaba, como usted bien dice, estaba Clodomiro Almeida, estaba Olodia Teitelboim, estaba Jaruzelski, estaba Ceausescu, estaba Honecker, y yo creo que ahí el más tibio era Gorbachev en esa foto, por decirlo algo, el más tibio. Pero el resto era de la vieja ortodoxia comunista clásica. Y viene el problema. Cae Honecker, se va a Moscú, cree que los rusos, todo esto se cuenta en este libro, los rusos creen que él cree que los rusos lo van a apañar, que lo van a proteger, que lo van a inmunizar frente a todos los ataques que recibía principalmente de Alemania Federal, ¿no es cierto? Que ya empezaba a constituirse en el tiempo, a ser una sola Alemania, y resulta que él tenía una cierta relación con Clodomiro Almeida y su esposa con Irma Cáceres. Así es. Lo que ocurre fundamentalmente, y lo contamos en el libro, es que una vez que cae en desgracia, es defenestrado del poder en la RDA, rápidamente es tomado bajo la protección del ejército soviético, se le hace una serie de exámenes médicos, porque la salud seguía siendo un enigma, como muchas otras cosas en los regímenes que estaban tras la cortina de hierro. Rápidamente, selectos jerarcas de la Unión Soviética clásica, entre ellos el director de la KGB, le ofrecen este refugio en Moscú, donde él pensó que le iban a dar una gran propiedad y finalmente fue una pequeña dacha, donde no le cabían los muebles a Honecker. Y efectivamente lo que ocurre ahí es que los propios procesos históricos de la transición de la Unión Soviética a la Federación Rusia o a Rusia van a atrapar al propio Honecker. Viene el putsch de agosto del año 91,
se da cuenta que los golpistas eran los mismos que lo habían invitado, que también habían caído en desgracia. Con Boris Yeltsin, ¿no es cierto? Boris Yeltsin, que va a empezar a reemplazar a Gorbachev en el liderazgo. Había un acuerdo entre Yeltsin y Helmut Kohl por la entrega de este huésped incómodo, de alguna manera, porque había que procesar el pasado en la Alemania federal que estaba camino a la reunificación. Por lo tanto, rápidamente se produce esta situación, va a golpear la puerta de la Embajada de Chile en Moscú. Y con Almeida sí había una relación que venía desde antes, del exilio obviamente, y también del hecho de que cuando él pierde el poder en la RDA, el primer lugar donde él se refugia es una iglesia, donde lo va a visitar Clodomiro Almeida, y va también su esposa Irma Cáceres, y traban amistad ahí entre los matrimonios. Y es ahí cuando se produce una cosa muy curiosa, que es que Margot Honecker le pide a Irma Cáceres, la esposa de Almeida, si le puede trasladar los muebles que ellos tenían hacia la Embajada de Chile en Moscú. Entonces la Embajada de Chile en Moscú se transforma en una suerte de bodega de estos enseres, estos bártulos que tenían los Honecker y que tenían que llevar a alguna parte, y los terminan llevando a la Embajada chilena en Moscú. Y aquí se produce un hecho, porque Clodomiro Almeida era del sector más de la izquierda, más radical del Partido Socialista. Carlos Altamirano, que había sido muy radical, posteriormente cuando está viviendo en Alemania Oriental, bajo Honecker se da cuenta que esto es un desastre y se va a París y se produce la separación, la división del Partido Socialista. Pero ocurre que Almeida era muy amigo de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin eran amigos de siempre. Entonces Patricio Aylwin lo designó embajador en Moscú. Así es. Pese a tener esta diferencia ideológica. Sí. Almeida estaba progresivamente cambiando, pero no había cambiado mucho. Y ahí se encuentran. Entonces, por todas estas circunstancias, se encuentran Honecker con Almeida en Moscú. Pero entra en algún momento a la embajada Honecker, pero no está Almeida en la embajada. No. Está su esposa, porque Almeida se encontraba en Santiago junto a su secretario privado, el señor Belloni, y las fuentes revelan las diferentes opiniones que hay respecto al ingreso. Algunas dicen que habían sido invitados a cenar y que estando en la plena cena él se siente muy mal, y entonces Irma, la esposa del embajador Almeida, los invita a quedarse. Hay que entender aquí también que la Embajada de Chile era a la vez la residencia del embajador, entonces la señora Irma siempre dice que lo invitó a su casa, que separaba la embajada de la casa una puerta. Entonces también ahí uno se da cuenta de las sutilezas. Algunos piensan incluso que esto ya estaba preparado de antes, pensando que sobre todo por ahí por octubre del año 91 ya habían algunas conversaciones sobre la posibilidad de que Honecker terminara sus días en Chile. Y esto tiene una relación familiar muy directa, digamos, más que ideológica, que también podemos conversar más adelante. Siempre se pregunta por qué Honecker termina sus días en Chile, y bueno, tiene que ver muchas veces con cosas que son muy domésticas. Pero obviamente que el ingreso a la embajada, el que se quedara, primero como un huésped incómodo. Algunos hablaban que estaba en un santuario diplomático, otros decían que estaba en la jaula dorada, que tenía condiciones privilegiadas. También revela un poco la astucia, la sagacidad, ¿no es cierto?, de someter a Chile a una presión frente a dos titanes como era la Alemania de Helmut Kohl y esta Rusia de Yeltsin, que tenía compromisos políticos y económicos ya establecidos con la Alemania federal. No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, si fue un huésped, si fue asilo. Parece que no fue asilo, pero fue un huésped incómodo. ¿Quién pidió? ¿Cómo se quedó? No lo sabemos bien porque hay distintas versiones, pero sí sabemos que a Alemania le cayó pésimo todo esto. O sea, esto fue un masazo además para la transición política en Chile y para Aylwin y para todo el gabinete, porque la verdad es que mientras Chile estaba caminando hacia una apertura internacional, habíamos recuperado la democracia, era un presidente que era bien recibido en todas partes, esto de la nada nace, y genera una tensión enorme. Primero pensando que esto iba a pasar un poco bajo tierra, porque todavía estábamos con esta suerte de efervescencia democrática, pero rápidamente esto empezó a escalar, sobre todo por la insistencia de la Alemania de Helmut Kohl, que no trepidó en presionar, en exigir que el dictador de la RDA fuera entregado de manera sumaria e inmediata a las autoridades alemanas para ser juzgados por los crímenes que se le imputaban. Vamos a hacer un pequeño alto. Solamente para ir a la pausa leo lo que está en este libro. Encargado de negocio de la Embajada Alemana en Chile, Ronald Kiesow, dice: fue el más inhumano estalinista por excelencia en todo el bloque del Este. O sea, dice, que tiene Chile ahí es el peor.
Él nunca aceptó argumentos humanitarios, por lo tanto dudo que sea el personaje para ser favorecido por razones humanitarias. Fue el peor de todos y ese es el que Chile quiere proteger. Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el historiador, con el filósofo Cristian Medina Valverde. Él es el autor de un libro que va a salir en unos días más, ahora en agosto. Es El refugio chileno a Erich Honecker, 1991-1994, donde se relata todo lo que ha ocurrido con Erich Honecker desde que pidió ser trasladado hasta Chile hasta que finalmente llegó y murió en nuestro país. A ver, sabemos las tensiones que se provocó con Alemania, pero entra Honecker y resulta que está enfermo, muy enfermo. Pero hay algo que me llama la atención en el libro. Yo no queremos contar todo el libro, pero una cosa que me llama la atención. Resulta que en algún momento sale, hay muchas dificultades para que salga a la embajada, teme que lo tomen detenido, estaba muy nervioso de que esto pudiera ocurrir, va a un hospital ruso y pese a que había un informe anterior, los rusos lo revisan. Este señor está sano, este señor no tiene nada. Exactamente, sí. ¿Una trampa rusa? Yo creo que es una de las viejas prácticas de la KGB. Creo que era una incomodidad para una Rusia en transformación indisponerse con el amigo alemán que le estaba financiando además la transformación. Hay causas económicas muy importantes detrás de esto y el acuerdo Yeltsin-Kohl para entregar a este ciudadano incómodo. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, que no se le entregaron los informes al paciente en primer lugar, sino que estos fueron filtrados a la prensa. Y en segundo lugar, el hecho de que un cáncer no desaparece de un día para otro. Perdón, un cáncer terminal. Un cáncer terminal, además. Entonces, claro, lo que da a pensar uno en la interpretación es que efectivamente los informes fueron, o si no, fueron por lo menos adulterados. Y no se entregó el informe real, porque con eso también se le quitaba el piso a las alegaciones chilenas de que era la causa humanitaria, de que tenía una fragilidad de salud y que por eso Chile estaba pidiendo, ¿no es cierto?, una salida un poco más decorosa, honrosa para un pobre hombre anciano que estaba al final de sus días. Se dice también en parte del libro que él tenía problemas psicológicos. Hay el jefe de la oficina psiquiátrica Bonhoeffer en Berlín, Werner Platz, dice: Honecker estaba incapacitado desde el punto de vista psíquico para comparecer ante los tribunales. Ha perdido sus autodefensas y mantiene un recelo patológico hacia todos los alemanes. Así es. Eso tenía que ver también como la causa que se esgrime para que no siguiera el juicio que se le estaba haciendo en Berlín una vez que vuelve, porque muchos habían intentado, algunos antiguos jerarcas de la RDA como Willy Stopp, por ejemplo, había intentado también salvar un poco el juicio y evitar la cárcel. Pero en el caso de Honecker, que estaba este cáncer que después se demuestra que efectivamente existía, y una muestra latente es que llega a Chile y en pocos meses más muere, y entonces era importante que no solo tenía un problema de cáncer terminal, sino que también psicológicamente él no estaba preparado para enfrentar la dureza de un juicio. Elwin, Patricio Elwin, el presidente de la época, a través de Enrique Krauss, ministro del Interior, ¿le ofreció ayuda a Honecker? Sí. Yo tengo entendido que sí, según las fuentes que he revisado, las entrevistas que realicé, se hicieron gestiones previos al ingreso de Honecker a nuestra embajada en Moscú. O sea, no fue solamente un asunto de Clodomiro Almeida o de Irma Cáceres, era desde el presidente. Yo creo que había por lo menos se sospechaba que Honecker iba a tratar de activar, una vez que
se daba cuenta que los soviéticos, los rusos ya no le iban a dar ayuda, iba a activar todas las posibilidades para salvar un poco del juicio y de la prisión. Gobernaba en Alemania Helmut Kohl. Sí. Helmut Kohl, demócrata cristiano. Gobernaba Patricio Aylwin, DC. La relación entre la democracia cristiana chilena y la alemana era estrechísima, incluso con traspaso de fondo, y todo eso terminó hace no tanto tiempo. ¿Cómo es que la democracia cristiana chilena, con Patricio Aylwin a la cabeza, fue capaz de alterar, de quebrar un poco las relaciones con la Alemania demócrata cristiana para salvar a Honecker? Yo creo que ahí se produce una tensión muy importante que se revela también en el libro entre los sectores que había al interior del gobierno de Aylwin, aquellos que estaban por protección, asilo a Honecker, entre los cuales estaba el PS, qué sé yo, y este otro sector de la democracia cristiana. Incluso algunos del PPD también querían entregarlo, pero después se acoplaron a la visión de que había que darle protección. Y este es otro sector de la democracia cristiana que fue manifiestamente contrario a darle protección, porque son los años también en que está el informe Rettig, son los años también en la cual está Pinochet en la primera línea, digamos, en la palestra de la opinión pública. Entonces, por un lado, se veía poco decoroso darle este refugio, esta protección, y que el Estado chileno y el país se jugara a fondo por este caballero que, convertido, ¿no es cierto?, hoy día en una patria errante, buscaba, ¿no es cierto?, la protección de Chile. Se veía muy mal y eso generaba tensión dentro de la coalición. Y por otro lado también el hecho de que dentro de la coalición lo que se trata de preservar es un equilibrio, porque todavía no se habían medido las fuerzas políticas entre ellos mismos. Recién en el año 92 vamos a tener algunas elecciones municipales que van a permitir saber cuánto pesa cada colectividad dentro de la concertación. En algún momento la presión es tan grande sobre Chile, es enorme y se va ampliando. Chile no puede soportar, es un país pequeño, pero no puede soportar. Y le dicen a Honecker, hasta aquí nomás llegamos. Eso se gatilla a través de una reunión que hay en el Hotel Hilton en Río de Janeiro el año 92, en la Cumbre del Medio Ambiente, donde Helmut Kohl cita al presidente Aylwin a una reunión. Y bueno, también Kohl tenía su propio tiempo, su política interna también se había visto agitada por este problemón. Entonces ya James Holger, que era el encargado chileno de solucionar el problema, había hecho y había agotado todas las posibilidades, y se daban cuenta que era insostenible mantener por más tiempo a Erich Honecker en la embajada, y se le pide que salga y que vaya inmediatamente al aeropuerto, que lo trasladaría desde Moscú a la cárcel en Moabit, donde iba a enfrentar el juicio alemán. Esa fue la rendición chilena, ¿no? En ese momento Chile se rinde ante las presiones. Yo diría que más que rendirse, siempre se trató de una salida jurídico-diplomática, tratando de respetar el famoso legalismo chileno. Pero obviamente que la presión estuvo, y lo que se trataba de ahí, yo diría que era de que Chile saliera con la cara lavada, que no fuera esto una entrega sumaria e inmediata, sino que hubiera mecanismos jurídicos, que de hecho en el libro lo explicamos, se usan para que Honecker pudiera presentarse en una apelación, para que pudiesen enarbolarse algunos pactos internacionales que lo protegieran. Pero lo cierto es que, y eso se cuenta en un capítulo del libro, la negociación finalmente va a tener que ceder, más que la presión política, al hecho que se había llegado a un punto muerto y era importante que este caballero saliera porque estaba ocupando la agenda y estaba distrayendo los esfuerzos de Hall y de Aylwin, ¿no es cierto?, por sus respectivos gobiernos. Por eso al final Chile no resiste la presión. Tiene que despedirlo de la embajada. Despedirlo de la embajada. Incluso en algún momento se dijo que la salida de Honecker había sido un poco violenta, pero no fue así. ¿No? Pero también fue una salida negociada, no fue violenta ni fue una entrega sumaria inmediata. De hecho, un tema importante es que el año 90 ya había una orden de captura de Alemania contra Honecker, y recién en mayo del 92 Chile consigue una acusación formal respecto a lo que se le imputaba como delito a Honecker. Eso ya es un triunfo jurídico de parte de Chile. Honecker se va autorruso al aeropuerto, inmediatamente. Directo. Eso es una cosa muy curiosa. Porque los rusos inmediatamente se lavaron las manos. Siempre quisieron lavar. Y siempre pensaron que esto era un tema entre Chile y Alemania, pero en realidad quien invitó a este dictador comunista a vivir en Moscú fueron los antiguos jerarcas soviéticos, no fue Chile. Chile simplemente se vio arrastrado por esta situación. Y aquí hay un caso muy importante porque de alguna manera uno se da cuenta de que lo que le pasa a Honecker es que no siente que los viejos camaradas lo hayan respaldado como él pensó, siendo de una lealtad canina con el régimen soviético en sus mejores épocas. Y estaba la típica cosa del burócrata, ¿no?, que llega hasta los máximos lugares de la pirámide, porque para él era muy importante que lo consideraran ex jefe de Estado y que le dieran ese trato. Sí. Por lo tanto, no era cualquiera.
Sí. ex jefe de Estado de Alemania Oriental. Él siempre se sintió ex jefe de Estado, incluso cuando ya estaba en Chile, esto me lo han contado algunas personas con las que conversé, que él lo recibía en su casa vestido impecablemente, corbata, y siempre se sintió un jefe de Estado. Y de hecho, cuando abandona la embajada en esa foto icónica, ¿no es cierto?, cuando sale custodiado por Margot, por James Holger, por Jorge O'Ryan. Y por mostramos la foto en estos instantes. En ese momento, mostramos la foto, claro, ahí está saliendo impecablemente vestido y con el brazo en alto. Exacto. Y su tradicional gorro, ¿no es cierto?, sombrero, su gabardina. Él siempre y bueno, el que está al lado es James Holger, un gran diplomático de carrera que merece el máximo honor, porque la verdad que le tocó una tarea muy difícil. Después lo nombran, de hecho, embajador en Moscú a James Holger. Entonces, claro, de alguna manera lo que uno ve ahí es que atrás está Margot, dicho sea de paso. Entonces uno se da cuenta de que la salida, que aquí es una cosa muy curiosa, él solo tenía un pasaje de ida a Berlín directo, él no podía irse a cualquier parte, porque el acuerdo era que se dirigiera a ser enjuiciado. Eso también revela cómo Yeltsin se había entregado ya al marco alemán y no iba a poner ningún problema. Cuando alguien quiere irse a un país, podría irse a cualquier parte. No, él quería que se fueran directo a Berlín. Y aquí en el libro está lo que dijo en ese momento Honecker a Holger. Ahí está el embajador chileno, que fue un embajador especial justamente para tratar de tramitar todo esto. Dice: cuando se despidió, dice Holger, me dijo: usted siempre respetó mi condición de ex jefe de Estado, de nuevo, y me respetó como persona. Le estoy profundamente agradecido. Ahí está diciendo sus palabras. Ahí está. Fue la salida y se despedía posiblemente, algunos podrán decir, para siempre, ¿no? Pero no fue así, porque llega a Alemania y va a la cárcel. Va a la cárcel de Moabit, donde le hacen los exámenes, se establece que tiene un cárcel terminal, va a juicio y, de alguna manera, como mencionábamos un momento atrás, su capacidad física se ve mermada, su capacidad psicológica también. Es imposible que pueda enfrentar un juicio de larga duración y finalmente, ¿no es cierto?, los tribunales alemanes deciden que mejor dejemos ir a este caballero. Estamos hablando de enero del año 1993 y 12-13 de enero se embarca con destino a Chile. Y aquí a mí me parece algo impresionante, ¿eh? Los alemanes lo persiguieron. Para los alemanes era el gran dictador de los alemanes que estaban sometidos a la dictadura comunista. Es el señor que le disparaba, o sus tropas le disparaban a los que querían irse. Por lo tanto, era una especie de diablo, ¿no? Una especie de Lucifer alemán. Y sin embargo, cuando ya lo tienen en sus manos, después de tanta presión que hicieron sobre Chile y sobre los rusos también, dicen: no, este señor está enfermo terminal por razones humanitarias, lo dejamos libre. Así es. Impresionante. Sí. Bueno, eso refleja un Estado de Derecho en forma, donde en esta condición humana, a pesar de los crímenes que se le imputaban y que estaban plenamente establecidos, el gobierno alemán decide, como usted bien dice, que se vaya y que viva sus últimos días con su hija y nietos en Chile. Y llega a Chile. Sí. ¿Quiénes lo esperaban? Interesante la lista. Aquí está. ¿Quiénes lo esperaban a Honecker para homenajearlo? Ahí, en el aeropuerto. Isabel Allende, Luis Mayra, recordemos que hoy día mentor de Gabriel Boric, el senador socialista Ricardo Núñez, Germán Correa, Osvaldo Pucio, Hernán del Canto, Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano. Por el Partido Comunista, Gladys Marín, Volodya Teitelboim, Jorge Insunza, Manuel Cantero y Luis Corbalán. Y aquí me parece que es notable. ¿Quién fue el primero que examinó a Honecker por su estado de salud en Chile? El señor Mañalich. Jaime Mañalich. Sí. Ex ministro de Salud. Sí. De Sebastián Piñera, mucho tiempo después, obviamente. Tiempo después, sí. Pero en ese momento un médico. Un médico, sí. Un médico. Sí. Son las cosas de la historia. Sí, Jaime Mañalich fue el primero que examinó en Chile a Honecker. Así es. Vivió muy poco tiempo en Chile y finalmente falleció. La enfermedad, claro, lo consumió. Lo consumió, exactamente, sí. Vivió en La Reina. Vivió en La Reina, en un condominio, en la casa de su hija Sonja, que estaba casada con un ex exiliado chileno. Estaba su hijo también, Roberto, que ahora vive en Alemania, tengo entendido, y que escribió un libro hace un pocos años atrás junto a Thomas Grimm que se llama Yo fui el último ciudadano de la RDA, que lamentablemente solo se encuentra en alemán. Debería hacerse la traducción al castellano, porque es parte también de nuestra historia, para todo público. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Este libro va a aparecer dentro de poco, en unos días más. El refugio chileno a Erich Honecker.
1991 a 1994, toda la historia de cómo llegó a Chile el jerarca de Alemania Oriental, o como se dice, República Democrática Alemana, como le decían ellos. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Dongfeng te sorprende con un descuento extra de 1 millón de pesos. Ven por tu Dongfeng desde 10.990.000 pesos. Encuentra esta promoción en CIDEF y su red de concesionarios. Aprovecha stock limitado. Bases en CIDEF.cl. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.